si van surgiendo dudas, por favor, me las van indicando, ¿de acuerdo? En esta última sesión tengo información importante. Una de ellas es que ayer y durante esta semana, pues ahí hemos estado activos en el chat grupal. Y les informé anoche sobre las notas que ya están en la plataforma y que a partir de las 12 de la noche con un segundo ya son notas formales, ¿no? Ya están en las notas oficiales. Entonces espero que las hayan podido ver. Anoche esperé alguna, si se pronunciaba alguien, pero no hubo mayores casos, así que ya tienen ustedes ahí sus notas, ya saben cuánto acumularon durante el semestre y atendiendo a el normativo de notas, al normativo de notas de estudiantes. Entonces vamos a hablar sobre la calificación. Yo veo que hay estudiantes que todavía no tienen la información, no han leído los programas o no han comprendido cómo es la calificación acá en la facultad. En la facultad tenemos usualmente, salvo los cursos que son de práctica o los cursos que tienen otros programas, que eso se los harán saber a ustedes en su momento, pero nosotros tenemos 3 momentos muy importantes. Los 3 momentos son el examen parcial, el primer examen parcial, que abarca el contenido hasta un día antes que sea el examen parcial. Y luego tenemos el segundo parcial, y el examen final. Esos son los 3 momentos más importantes. Dependiendo de los programas de cada uno de los cursos, hay diferentes actividades que también van acumulando zona o van acumulando para el examen final. En nuestro caso específico, tenemos 2 exámenes parciales. Luego teníamos este curso es un muy buen porcentaje práctico, así que habían 3 momentos de 10 puntos cada uno, que era el fichaje, luego el plan de investigación y luego la fase de exposición, que fue lo que ustedes hicieron el sábado pasado. Así que todas estas actividades, incluyendo los 2 exámenes, hacen una sumatoria de 70 puntos. La zona que usted puede acumular durante todo el semestre es con un máximo de 70 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante puede ganar el curso solo con la zona. Si va haciendo sus tareas como si va ganando y acumulando puntos, puede ganar su curso con la zona, ¿sí? Y el examen final tiene un punteo de 30 puntos netos, ¿sí? Eso sumado a la zona total serían 100 puntos. Ahora, hay algo que se llama zona mínima. La zona mínima, como bien lo dice, zona mínima es de 31 puntos. Estos 31 puntos, si el estudiante alcanzó durante el semestre, acumuló 31 puntos, es decir, hasta el día de hoy acumuló 31 puntos, eso le habilita para que pueda ir a su examen final. También le habilita, si no pudiera aprobar el curso con los 30 puntos del examen final, entonces usted con esos 31 puntos le abre la posibilidad para que usted vaya a escuela de vacaciones que se da en el mes de junio, o bien que se vaya a examen de recuperación, que también hay 3 oportunidades para el examen de recuperación. Cuando usted entra a la escuela de vacaciones, usted entra en 0.
O sea, no lleva la zona mínima, sino que usted es como que usted estuviera cursando nuevamente el curso. Entonces, usted entra en cero en esa escuela de vacaciones y para efecto del examen de retrasada o el examen de recuperación, ahí sí usted entra con los 31 puntos. ¿Sí? Bueno, em, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Si ya todos lo tienen claro. ¿Sí? Bueno, su silencio voy a asumir. Licenciada, Sí, dígame. perdone, tengo una duda. Dijo que con 31 tenemos derecho a examen final. Tendríamos que sacar 30 para Ujú. llegar a los 61 y poder aprobar el curso. ¿Es Así así? es. Así O, es. va, Ujú. eso es. Así es, Sandra. Gracias por su Gracias, licenciada. sí, gracias por su pregunta porque se me quedaba también ahí en el tintero. El punteo de promoción es de 61 puntos, ¿sí? 61 puntos. Con eso se gana el curso, ¿sí? Dígame, Jafet. Buenos días, licenciado. Una pregunta. ¿La escuela de vacaciones solo es en dado caso si uno dejara el curso? Así es, sí. Si usted no aprueba el curso en el horario normal, en el tiempo normal y acumulando su zona y el examen final, si usted no llega a los 61 puntos, entonces, pero alcanzó 31 puntos de zona, eso le habilita, le permite ir a escuela de vacaciones o ir a retrasar. Le habilita eso. Si usted no alcanzó 31 puntos, entonces debe repetir el curso. ¿Sí? El curso se da todos los primeros semestres del año. Gracias, licenciado. Ok, ahí estamos claros, ¿verdad, Jafet? Bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Bueno. Y también comentarles que la fecha de nuestro examen final es el 13 de mayo. ¿Sí? Por favor, apúntenlo ahí, el 13 de mayo. ¿Qué va a venir en el examen final? Es probable que se tomen temas de la fase demostrativa, ¿sí? De la fase demostrativa, y va a venir también todo lo que es la fase expositiva. Este día yo he preparado una presentación en donde vamos a hacer un repaso de de toda la investigación científica para que ustedes vean cuál es la concatenación y el proceso que se lleva para llegar a obtener conclusiones finales y que ahí ustedes ya hicieron ahorita la autoevaluación. Vi que uno de los grupos hizo una autoevaluación muy buena. Quiero que lo veamos uno por uno de los grupos. Eso lo vamos a dejar al final porque lo que pretendo es que voy a hacer la exposición de todos los temas. Cualquier duda que surja en ese momento, les pido por favor que hagan su pregunta, porque eso les puede ayudar en su examen final. Básicamente, el tiempo que vamos a tener hoy es para prepararlos para su examen. Primer objetivo, prepararlos para su examen final. Otro objetivo es que ustedes tengan el panorama de todo el proceso de investigación y todos los elementos que fuimos dando que durante el semestre, durante las sesiones que fuimos dando para poder llenar todo el proceso, ¿sí? Para poder llenar todo el proceso y que finalmente lleguemos a lo que queremos llegar. Lo más importante, ¿verdad? Es la exposición de los resultados a los que llegamos, las conclusiones y las recomendaciones. Todo nuestro trabajo, todo lo que hicimos, toda la investigación que empezamos desde la idea de investigación y luego pasamos por todos los estadios que lleva este proceso, nos va a llevar a lo más importante, a tener respuestas
poder argumentar esas respuestas, contarle al público, contarle al público a qué conclusión llegamos y dejar abierto con qué nos enfrentamos durante esta investigación. Quizás dentro de la investigación hemos determinado que hay un nuevo concepto, que hay un nuevo proceso que seguir, que descubrimos por ahí que había algo que no se ha estudiado y se le deja ya en las recomendaciones diciendo que se puede dar continuidad a esta investigación. ¿Sí? Lo más importante es eso. Al final, todo lo que hacemos es, para el final, esto: exponer nuestros resultados, llegar a conclusiones, y dentro de las conclusiones es, bueno, comprobamos nuestra hipótesis y la comprobamos de esta manera y utilizamos estas herramientas para llegar a esta conclusión y utilizamos estas técnicas. Bueno, y al final, pues, las recomendaciones para la población, ¿verdad? Una investigación siempre va a servir para poder, como lo dijimos antes, para poder incrementar el conocimiento científico. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera exploratoria. Hay tantas formas de poder llevar a cabo una investigación. Pero bien, esta es la información, ya les comenté, y también les quiero comentar que compartí a través del Classroom varios videos que van a complementar lo que yo les voy a exponer hoy, ¿sí? Ahí están los videos, incluso les estoy compartiendo ahí una hoja Excel que les va a servir después. Eso yo les sugiero que la guarden en su archivo y que eso les va a servir, jóvenes, para su práctica del área común. Todos los documentos que yo les compartí durante este semestre, mire, haga su archivo y vaya leyéndolo cuando tenga tiempo, vaya estudiándolo, tenga la inquietud de ir a ver qué es el documento, cómo se trabaja, porque esto, sin duda, usted lo va a volver a ver cuando vaya a la práctica del área común. Recuerde que cuando usted termine su área común, tiene que hacer una práctica. Ahí va a poner justamente en práctica todos los conocimientos que usted obtuvo, sobre todo en este curso de técnicas. Desde la carátula, se recuerda que yo le compartí la carátula, guárdela, porque esa le va a servir cuando usted haga su presentación, ¿sí? Entonces, haga su archivo. Y ahí les compartí a través del Classroom. Usted puede ir y bajar esos videos que yo considero que le van a servir como apoyo ahorita para su examen final, pero le va a servir de apoyo para su práctica de área común. Le doy una sugerencia, compañero y compañera. Cuando yo estoy compartiendo, cuando su docente le comparte material, es porque ese material ya pasó un filtro. Muchos de esos materiales ya pasaron filtros de coordinación, de docencia, de grupos de docentes, ya se analizó ese material y por eso se comparte, ¿sí? Pero si usted va a cualquier video, puede hacer que ese no llene los requisitos. Así que póngale atención a los documentos, a los videos, a todo el material de apoyo que le comparte su docente. No busque información más allá porque se va a equivocar, porque ahí no saben cuál es nuestro programa. Y muchos de eso, acuérdense, en la web hay cualquier cantidad de información que puede ser buena o no. Entonces, usted siga, sobre todo, no le digo que no investigue, claro que investigue, pero primordialmente siga
la información que nosotros le damos acá. Entonces, ahí en el Classroom, usted va a encontrar, sobre todo le mandé un video que le explica toda la fase expositiva. También le mandé un video que habla sobre el muestreo, ¿sí? Sobre el muestreo. Y le mandé una hoja de Excel en donde usted puede fácilmente elaborar las medidas de tendencia central que sirven para el muestreo. Ya le voy a explicar yo ahorita en la exposición. Bien, entonces usted vaya al Classroom y ve el material, ¿sí? Y vea el material. Entonces, ahora no sé si hay alguna pregunta con esto. Yo voy agotando aquí mis... Adelante, Raúl. Buenas, licenciada. Aquí con Buenos una días. consulta, lo que dijo que venía en el examen fue la fase demostrativa y expositiva, ¿verdad? Sí, sí. También eso lo pueden ustedes corroborar en su programa. Pero sí, básicamente ahorita en el examen final, cuando se elabora el examen final, ya se asume que el estudiante ya sabe todo el contenido del curso y entonces ahí ustedes ya vieron que el curso de técnica, su método para los exámenes son la presentación de casos, ¿no? La resolución de casos. Entonces, igualmente va a venir el examen final. Entonces, ¿el examen final es sobre todo el curso o sobre...? No, no, Raúl. Va a venir sobre todo, primordialmente, va a venir la última parte que hemos visto, que es la parte expositiva, ¿sí? La fase expositiva, pero para preguntarle sobre la fase expositiva, usted tiene que saber sobre la fase demostrativa, ¿sí? Entonces, usted tiene que estudiar la fase demostrativa y la fase expositiva para efecto de su examen. Pero, como todo esto está concatenado, como es un proceso, pues puedan tomar en el examen algunos elementos, no necesariamente de la fase indagadora, pero que sí es indispensable para que se pueda comprender el caso, ¿no? Entonces, ahorita, como ustedes ya han ido acumulando información, y esa es la razón de la que yo voy a hacer un breve repaso sobre lo que hemos visto anteriormente, con la intención de que usted ya asuma todo el proceso y que ya cuando usted estudie la fase expositiva, que es lo que más nos interesa ahorita en el examen final, pues usted tenga mucho más elementos, ¿sí? Pero para contestarle específicamente, Raúl, es la fase expositiva la que van a examinar ahorita en este último examen, ¿sí? La fase expositiva. Pero usted tiene que saber de la fase demostrativa, porque si no, no va a poder contestar la fase expositiva, porque todo esto va de la mano, ¿sí? Bueno, licenciada. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta con esto? ¿No? Va. Entonces, yo quisiera que el día de hoy, no habemos muchos, yo veo solo habemos 43 personas. También quiero indicarles con respecto del examen. Ahora, para el examen final vamos a tener menos personas, ¿sí? Menos estudiantes, porque ahorita pues ya el estudiante que no alcanzó zona mínima probablemente ya no esté ahorita en el salón, aunque yo quisiera que hubieran terminado todo el curso porque eso les sirve para el siguiente, cuando repitan el curso. Pero ahora somos menos, ¿no? Ahora ya hay menos estudiantes, eso hace que se cargue menos la plataforma de exámenes y les quiero comentar que cuando ustedes examinen en el día 13, el 13 de mayo, nosotros los docentes tenemos que subir notas a más tardar el día 14. Así que no tenemos tiempo como para lo que hemos hecho con los exámenes, el primero y el segundo, que algunos me hablaron y que finalmente yo elaboré un examen extra para estas personas. Esto no lo vamos a poder hacer ahora en el examen final.
Por lo tanto, yo le sugiero, compañero y compañera, que se prepare en su examen final, porque si usted tiene algún problema técnico de conexión o cualquier otro tipo de problemas que usted vaya a presentar, lastimosamente no va a haber tiempo como para resolverlo, porque a nosotros nos ponen plataformas y las plataformas se cierran determinado día y esa nota es la que se queda. Entonces no va a haber chance, no va a haber tiempo de que hablemos de un examen porque no se pudo hacer y ahora menos porque se considera que la mitad de estudiantes pues no llegaron a zona mínima, entre los que no llegaron a zona mínima, entre los que se retiraron, entonces tenemos el 50% de estudiantes que va a llegar al examen final. Por lo tanto, va a haber menos carga y la plataforma debiera de funcionar perfectamente. Pero hagamos lo que nos corresponde. Usted garantice que tiene un buen internet, por lo menos me han dicho ahí que hayan 10 megas de internet, por lo menos para que pueda correr bien la plataforma. Mejor usted utilice una computadora, ya sea una laptop o una de escritorio, pero que sea computadora, no por su teléfono, porque en el teléfono hay más probabilidad de que no pueda realizarlo. Entonces, como tenemos tiempo, es el 13 de mayo, usted garantice su logística, ¿sí? Para reducir la posibilidad de que tenga algún problema, ¿sí? Entonces, hagamos lo que está de nuestra parte. Yo sé que algunos y algunas reciben su clase por medio del teléfono, ¿sí? Pero por muy bueno que sea el teléfono, la plataforma tiene, lo que yo me he dado cuenta es que quien recibe o quien realiza su examen a través de un móvil tiene mucho más problemas que aquel que lo hace en una computadora. Así que yo les sugiero, compañero o compañera, que revise la parte logística y que también usted esté seguro que llegó a los 31 puntos, porque a partir de ayer, digamos, hoy a las 12 de la noche con un segundo, pues ya la plataforma empezó a limpiar los listados y todos aquellos y todas aquellas estudiantes que no llegaron a zona mínima, la plataforma los va a eliminar, por lo tanto no van a poder ingresar. Los que no llegaron a zona mínima no van a poder ingresar al examen final, ¿sí? ¿Estamos claros ahí, muchachos, muchachas? Así que es por eso que ya no hay tantos estudiantes ahorita en la reunión. Exactamente, Raúl, porque ahorita ya pasó el filtro O de sea, es que como si les hubieran bloqueado el acceso a la plataforma, se podría decir. a la plataforma de exámenes sí se les bloqueó el acceso. Ah, Con las notas que se enviaron ayer anoche, ¿verdad? Que se cerró la plataforma, ya la plataforma va a empezar a hacer la limpieza, digamos, de los listados. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que a todos los estudiantes que se inscribieron pero que nunca llegaron, o que solo vinieron un tiempo, o que solo lograron un examen, que no siguieron todo, que no estuvieron presentes en todo el semestre y no llegaron a zona mínima, entonces la plataforma los saca del listado y habilita solo a los que tienen 31 puntos y más, ¿verdad? De 31 puntos en adelante. Entonces, por eso es que bajó la asistencia en este momento. A este salón virtual pueden entrar todos. Ahorita nadie está bloqueado acá a este salón, pero a efecto del examen final, sí. Si usted no llegó a 31 puntos e intenta entrar al examen final, pues no lo va a dejar entrar, ¿verdad? Entonces, por eso revise bien su nota. Y les hago otra sugerencia. Desplieguen sus notas y tomen una captura de pantalla.
Tomen una captura de pantalla donde aparezca la fecha, donde aparezca la hora, para que les quede como evidencia, por cualquier razón, jóvenes, por cualquier motivo. Ustedes vayan a su computadora, abren su plataforma de notas, la despliegan y toman una captura de pantalla en donde se vea toda la pantalla, en donde se vea que son ustedes, porque ahí aparece, ¿verdad? Su foto o aparece ahí el Gmail de quién están utilizando o aparece ahí de quién es la computadora, que aparezca la hora, la fecha y le toman ahí una captura de pantalla. No una foto, sino con control el imprint. Ahí pueden tomar ustedes la captura de pantalla y ahí les queda como evidencia. Y mire, cópielo, péguelo ahí en un Word o mándelo a capturas de pantalla, a fotos, para que a usted le quede esa evidencia, ¿sí? Y va haciendo usted su archivo. Ahorita que está usted en el primer semestre, haga todo su archivo, compañero, compañera. Le va a servir más adelante. Haga su archivo de todos los documentos de apoyo, de todo lo que hemos utilizado en todos sus cursos, pero también de sus notas, ¿sí? Por cualquier situación que suceda, ¿sí? Miren, la tecnología es muy buena, pero quien maneja la tecnología somos seres humanos y los seres humanos nos equivocamos, ¿sí? Eso es así. Entonces, siempre guarde usted una evidencia de sus notas, ¿sí? Eso se lo sugiero. Bueno, no sé si hay algo más. ¿No? ¿Todo está claro? Ok. Muy bien, gracias, Emi. Bueno, me voy a ir a la exposición que yo tengo y al final, con toda la exposición que yo voy a hacer y que yo espero que a ustedes les quede muy claro todo el proceso de investigación científica, entonces vamos a proceder a que ustedes van a presentar la autoevaluación que ustedes se hicieron, ¿sí? Algunos lo hicieron escrito, algunos lo hicieron en una matriz, que es más fácil de comprenderlo ahí en una matriz. Lo vamos a presentar y nos vamos entre todos y entre todas, nos vamos a decir qué fue lo que le faltó, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas de lo que hicieron. Entonces vamos a decir, bueno, esto lo tenía que hacer de esta manera, esto de otra manera. O sea, nos vamos a autoevaluar y esto nos va a servir cuando vayan a su examen final, porque allá se les van a presentar una serie de casos que es probable que lo que hagamos acá, es muy probable, le vaya a servir para esto. Dígame, Jafet. Licenciada, una pregunta. ¿Bajo en qué orden tocaría presentar? Yo les voy a decir ahorita cuando terminemos, Jafet, es probable que sea, que nos vayamos en orden del 1, 2, 3 hasta el 8. Bueno, ¿Sí? gracias, licenciado. Si gustan, así nos vamos en orden desde el 1 hasta el 8 y vamos haciendo la autoevaluación, ¿de acuerdo? Bueno, Pero primero voy a hacer yo mi presentación, porque la idea es que tengamos completa todos los elementos del proceso de investigación. Voy a empezar desde lo primero que vimos. Aquí está. Por favor, me indican si se puede ver. Sí, licenciada. ¿Ya? Ok, bueno, muchas gracias. Miren, pues, vimos los aspectos generales de la investigación, hablamos qué era la investigación, de dónde venía la investigación, para qué nos sirve la investigación y dijimos que el ser humano siempre investiga porque siempre está queriendo solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, lo que queremos lograr con investigar es solucionar un problema, ¿verdad? Y acumular información más amplia sobre este hecho. Y eso lo hacemos
desde que somos niños. Andamos buscando, investigando, ¿sí? Por eso es que preguntamos aquí desde cuándo investigamos y luego llegamos a qué era la investigación científica. Ustedes respondieron que era la investigación empírica y aquí vimos una serie de conceptos, una serie de cualidades que tiene la investigación científica, que dijimos primero que era un proceso sistemático, crítico, intensivo de aplicar un método de análisis científico que va dirigido hacia el desarrollo de un cuerpo de conocimientos generalizado sobre determinado aspecto de la realidad objetiva. Hablamos que era la investigación científica, lo analizamos por concepto, ¿sí? Dijimos que era un proceso reflexivo, sistemático, es decir, lleva un orden controlado, porque nosotros tenemos el control y vamos paso por paso. Por eso se habla de fases. No podemos llegar a la última fase sin haber pasado las anteriores, ¿verdad? Y luego dijimos que era un proceso. ¿Por qué? Porque es una secuencia ordenada de pasos, etapas o actos sucesivos. Nosotros en este caso le llamamos fases. Luego vimos cuáles eran esas fases o procesos, la importancia, las finalidades que tenían la investigación o los objetivos, ¿verdad? Vimos ahí las características de la investigación. Vimos los tipos, ¿recuerdan? Los tipos de investigación científica de acuerdo a sus propósitos o finalidad. En el momento de hacer mi exposición, tenía que ubicar en dónde estaba, de acuerdo al propósito o finalidad de mi investigación, si lo que hicimos fue una investigación básica, pura o teórica, aplicada, tecnológica, también por el nivel de conocimiento, si era exploratoria, si era descriptiva, si era explicativa, por la clase de medios que se utilizaron para obtener los datos, si era documental, de campo, si era experimental. ¿Sí? Ahí habíamos puesto en práctica lo que estábamos aprendiendo aquí de la teoría, ¿verdad? Luego seguimos hablando de la investigación, los tipos de conocimiento, llegamos a los obstáculos socioculturales. Fíjense, hablamos del etnocentrismo, de la subjetividad, del autoritarismo, del impresionismo, del dogmatismo, de los estereotipos. Y creo que en algún momento los grupos llegaron a esto, ¿verdad? A tener ciertas inclinaciones, digamos, de subjetividad, pensando en lo que yo opino es lo real. Pero acuérdense que mi realidad objetiva, mi conciencia está dada por mi realidad y esa realidad me hace a mí tener cierta forma de pensar, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy alrededor y he crecido y he estado muy cercana a cierta religión, a cierta fanatismo deportivo o a cualquier fanatismo político o a cualquier situación de estas, por supuesto que va a tener una, va a ser parte de lo que yo pienso, ¿no? Porque va a tener una incidencia en mi pensamiento, en mi visión de vida. Entonces, y esa subjetividad yo lo voy a poner en cada una de las cosas que yo voy a hacer. Y lógicamente en la investigación, ahí voy a poner la subjetividad. Pero dijimos que este era un obstáculo sociocultural a la tarea de investigación y que lo que tenemos que hacer es evitar llegar a esto y ser lo más objetivos posibles. Igual al autoritarismo. Y aquí traigo a colación nuestra propia forma de ser, ¿sí? Nuestro propio carácter. Algunos pues gustan de
convertirse en líderes. No quiero decir que eso sea malo, al contrario, sí que tienen mucho liderazgo, pero recuérdense que el liderazgo tiene que ser de trabajo colectivo, no de autoritarismo, ¿sí? Porque entonces eso va a evitar que nuestro grupo de trabajo de investigación, porque una investigación imposible que lo podamos hacer a nivel totalmente individual, siempre necesitamos de apoyos. Entonces, esto nos va a hacer que no podamos avanzar. Y me encontré ahí, y ustedes mismos se encontraron con diferentes problemas que fueron encontrando. Y aquí como paréntesis les digo, cada vez que ustedes trabajen en grupo, en equipo, ¿sí? Lo que se necesita es trabajar en equipo. Entonces, ustedes planteen sus propias reglas para trabajar en equipo, ¿sí? Van a decir cuándo se van a reunir, por qué medio se van a reunir, en fin, y ponen también ciertas amonestaciones para aquel que no vaya sumándose al esfuerzo del grupo, ¿sí? Cuando se dice, bueno, hay que nombrar un coordinador, una coordinadora, porque siempre se necesita alguien que administre el tiempo, administre la información, pero no para generar problemas entre las personas o que alguien eh, eh, em, con actitudes autoritarias pueda hacer que el grupo no se sienta bien, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero el trabajo en equipo, sobre todo las personas que van para administración de empresas, tienen que manejar esta habilidad del trabajo en equipo. Entonces, hay que evitar esto. Y sobre todo, lo que estamos hablando acá de la investigación científica, ¿verdad? Bien, aquí hablamos de esto. Y luego entramos al método científico. ¿Qué era el método científico? Que era el camino, un procedimiento planeado, ¿verdad? Un procedimiento lógico. Aquí vimos también las características o rasgos del método científico, que es el que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Aquí vimos. Y luego nos fuimos, que esto es lo que me interesa, a las fases del método científico, ¿sí? Son 3 fases del método científico: la fase indagadora, la fase demostrativa y la fase expositiva. Miren, pues, ¿qué es la fase indagadora? Estamos indagando, ¿sí? Aquí vamos a ir a buscar información. Vamos a ver aquí vamos a definir nuestro problema, vamos a plantear nuestro problema, vamos a ir a buscar si hay información anterior sobre lo que yo estoy investigando. Por lo tanto, en esta fase indagadora, lo que vamos a elaborar, porque tiene que quedar una evidencia escrita para que nos diga cómo vamos a elaborar, porque yo quiero investigar de cualquier tema. La investigación puede tener cualquier tema. Entonces, cuando yo planteo ya mi tema, entonces tengo que ponerlo en orden. Y si ya tengo claridad de mi tema, de lo que ya tengo mi problema, ya definí mi problema, entonces ahora quiero encontrarle solución a mi problema. Entonces, voy a hacer un plan de investigación y en ese plan de investigación yo voy a ubicar cuál va a ser el camino. Por eso se llama plan. Estoy planificando cómo voy a encontrar la respuesta a mi problema. Por eso estoy definiendo mi problema, ¿sí? Aquí, en esta fase indagadora, vamos a ver el planteamiento del problema, vamos a definir el problema, vamos a elaborar nuestras hipótesis, vamos a poner nuestros objetivos que queremos lograr con esta investigación, vamos a poner nuestro marco teórico, es decir, vamos a buscar información sobre del tema que estamos investigando, vamos a proponer qué metodología vamos a utilizar. Por supuesto, este plan de investigación me puede llevar a que cuando ya esté desarrollando el tema, que cuando esté desarrollando la investigación, me puedan
surgir nuevos temas, me pueden surgir nuevas, encontré por ahí otro documento que es muy importante, claro que lo puedo agregar. Esto no es un saco de fuerza, pero nos da el camino cuando yo tengo definido el problema. Lo que yo no puedo hacer es llegar a la fase expositiva y pensar que puedo regresar otra vez al plan de investigación. Ay, no, me equivoqué y entonces voy a cambiarle ahora la definición del problema. Ah, bueno, si va a cambiar la definición del problema, usted está empezando una nueva investigación. Ya no es la que usted tenía y entonces tiene que volver a empezar de cero, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando definimos el problema. Ese es el paso esencial, definir el problema que vamos a investigar. Y eso va dentro del plan de investigación. Luego está la fase demostrativa. ¿Por qué se llama demostrativa? Porque yo voy a demostrar que lo que yo dije en mi hipótesis es cierto o puede ser que no. Lo que yo estoy tratando es de demostrarlo. ¿Con qué? Con todas las herramientas que me da la investigación. ¿Cuáles son? Ah, bueno, yo puedo hacer encuestas, puedo hacer investigación de campo, puedo hacer investigación exploratoria, puedo hacer investigación bibliográfica, y voy a utilizar todas las herramientas, las encuestas, voy a ir a entrevistar, puedo ir, dependiendo de la investigación, yo me puedo ir a vivir, por ejemplo, cuando hay una investigación que sea cualitativa y yo quiero ir a buscar información de un grupo de personas, cómo viven, su cultura, cuáles son sus canales, por ejemplo, de comercialización, si yo me voy a analizarlo desde un punto de vista económico. Entonces, ahí yo estoy utilizando todas esas herramientas. Se me quitó, perdí el hilo. Alguien pidió la mano, levantó la mano, a ver. Licenciada Leona Yofet, sí. Sí, dígame. Una duda, eso a mí me surgió a raíz de que empezamos a hacer la investigación. Las encuestas no entran en un trabajo, en una investigación de campo. Sí, bien entran. Son herramientas que utilizamos en una investigación de campo, ¿sí? Y hay otras, por supuesto. Las encuestas, la operacionalización de la hipótesis, la elaboración de los cuestionarios, todo eso. Si yo voy a hacer una entrevista, porque es muy diferente hacer un cuestionario a hacer una entrevista. Las entrevistas pueden ser estructuradas o pueden ser no estructuradas, es decir, voy a dejar yo abierta que la gente hable, la grabo, después transcribo lo que las personas me hayan dicho, lo analizo, ¿sí? En la investigación cualitativa no hay, lo que nosotros elaboramos en todo este proceso que llevamos son cuantitativas las investigaciones, porque no podemos hacer cualitativas, ¿verdad? En este momento. Por eso llevan una hipótesis. Las cualitativas pueda que lleven una hipótesis antes de la investigación, en el plan de investigación, o puede que no lleve, ¿verdad? Porque son cualitativas. Ahí no puedo yo, por ejemplo, no puedo calcular o no puedo decir qué porcentaje de cultura hay en un país o en una región, ¿verdad? Porque eso no se puede medir. En cambio, las cuantitativas sí se pueden medir, que fue lo que nosotros hicimos, ¿sí? No sé si ahí le respondo, Jafet. Sí, licenciada, gracias. Ok. Entonces, mire, aquí lo dice en la lámina. Aquí se va a encontrar la evidencia. Ah, bueno, yo hice mi definición de problema. Creo que para ese problema hay, como yo ya vi mi marco teórico, y ahí ya se plantean ciertos elementos que podrían ser las respuestas a mi problema. Entonces, yo sobre esa base y sobre la base de experiencia del investigador, plantea una respuesta, que es la hipótesis. Ahora, sobre esa hipótesis la que me va a dar el camino o me va a dar el lineamiento para saber qué es lo que yo voy a hacer,
¿cómo lo voy a demostrar? ¿Sí? Por eso la elaboración de la hipótesis tiene una estructura, igual que la definición del problema. Esa estructura la tenemos que respetar, igual que la estructura de la hipótesis, porque la hipótesis es la que nos dice qué es lo que tenemos que investigar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar la evidencia, si pues, demostramos en nuestra hipótesis o no, que al final esa es parte de nuestras conclusiones, eso es parte de la demostración que vamos a hacer en nuestra exposición. Vamos a decir que cómo lo hicimos, ¿verdad? En la fase indagadora vamos a decir qué vamos a hacer, ¿sí? En la fase demostrativa, que es el desarrollo de la investigación, vamos a encontrar la evidencia, ¿sí? Y luego en la fase expositiva, que es el informe final, ahí es donde vamos a plantear nuestros resultados. ¿Los resultados de qué? Pues los resultados que encontramos en la fase demostrativa. Todo lo que hicimos en campo, en la fase demostrativa, todo lo que hicimos en nuestras fichas, en nuestros apuntes cuando estuvimos en la calle platicando con la gente, en los pueblos haciendo la investigación, en fin, todo lo que hicimos lo vamos a poner en la fase expositiva. Toda nuestra experiencia de cómo empezamos a demostrar, ¿sí? Cómo encontramos esa evidencia, todo lo vamos a poner por escrito en nuestra fase expositiva. Esa fase expositiva es el informe final, ¿sí? Pregunto, ¿hay dudas? Voy avanzando. Aquí hablamos de los procesos lógicos, después hablamos de las técnicas. ¿Y qué tipo de técnicas? De investigación documental, ¿sí? Esto fue, hablamos qué son las técnicas y llegamos al final, es decir, cuáles son las técnicas de investigación bibliográfica o documental, la lectura, las notas al margen, el subrayado, los resúmenes y el fichaje, ¿sí? ¿Por qué nos interesa mucho saber el fichaje? Porque esto nos va a servir para alimentar nuestro marco teórico, ¿sí? Por ahí algunos me preguntaban de sus fichas que estuvimos revisando y habían puesto cualquier tipo de información, Me hablaron hasta de los pájaros que estaban en extinción y las ballenas y me hablaron de cualquier cosa, ¿sí? Que no les iba a servir en su investigación. Porque lo que necesitábamos saber era qué era sobre el tema que íbamos a hablar, ¿verdad? Que tenía que ver con el medio ambiente. Dijimos cómo se hacían, pues anteriormente, ¿verdad ustedes? No estábamos en la época tecnológica cuando fueron generando estos procesos de la investigación, entonces se hacían a mano, se hacían en papel, se hacían en físico, pero ahora pues se nos facilita el uso de la tecnología y lo podemos hacer ahí perfectamente en un Word, en cualquier plataforma, ¿no? La situación, lo importante es que se archive, que se recupere, que se pueda recuperar, que esté ahí a la mano. Esta ficha llena ciertos requisitos, ¿verdad? Y hay de diferentes tipos. Entonces, lo que nosotros hicimos fueron fichas de trabajo, fichas de investigación, que se llaman fichas de trabajo, de estudio o investigación. Hay fichas bibliográficas también, o sea, habían tipos de fichas bibliográficas y fichas de trabajo. Nosotros íbamos a hacer fichas de trabajo, ¿sí? Nosotros hicimos fichas bibliográficas, no las de trabajo, no. Aquí me estoy confundiendo porque en mi maestría estoy analizando esto también. Estamos viendo fichas bibliográficas, ¿no? Al principio hicimos estas fichas de los libros o más autores, hemerográficas, que las podíamos sacar de los periódicos, las revistas, y ahí fue donde llegamos a hacer las fichas de laboratorio que habían de transcripción o textuales, de síntesis, de interpretación, de traducción o paráfrasis, ¿no?
Aquí hablamos y luego empezamos con el proceso y las fases del método. Aquí está, me voy a adelantar porque adelante tengo todo esto ya lo vimos y ustedes lo tienen ahí también en lo que les he compartido. Aquí hablamos de la justificación, la metodología, hablamos de la investigación científica, ya estábamos hablando aquí de la fase demostrativa, hablamos de las hipótesis, la operacionalización, los criterios, todo esto ustedes lo tienen. Vimos también vimos una matriz de investigación y fíjense que yo les comento, si ustedes tienen la oportunidad, sigan ejercitándose sobre esta investigación. Yo ahorita estoy estudiando en una maestría y esto de la investigación, las maestrías es solo investigación, ¿verdad? Entonces, la matriz que yo les compartí, pues es la que se utiliza todavía en esa maestría. La estructura del cuestionario, hablamos de la estructura del cuestionario y luego llegamos a la fase expositiva. Me voy a adelantar porque hice otra presentación más adelante, hay más láminas en donde está incluido todo esto. Aquí vimos la estructura del informe final, los aspectos, las referencias, la numeración, los métodos, esto lo hablamos. Bueno, aquí voy a empezar. Miren pues, ya seguramente ya están cansados de escuchar esto. ¿Cuáles son las fases del método científico? Decimos que son 3. No podemos adelantarnos a una o no podemos cambiarles de orden, ¿sí? No podemos primero hacer la demostrativa, la expositiva, después ir a la indagadora. No, primero tenemos que agotar la fase indagadora porque la fase indagadora nos dice cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, el qué y el cómo está aquí. Planeamos el qué vamos a hacer, planeamos cómo lo vamos a hacer. Ese cómo lo vamos a hacer, lo vamos a demostrar acá, ¿sí? Lo vamos a demostrar en la fase, como su nombre lo indica, demostrativa. Aquí vamos a saber, ¿sí? Aquí estamos en el laboratorio, ¿no? Si fuera, aquí estamos planteando cómo fue el virus del COVID, cómo hay que hacer la investigación y para hacer esa fase indagadora, pues tuvimos que ir a buscar si había información anterior. Entonces, si lo que estamos analizando es el problema que tuvimos sobre el virus, el SARS-CoV, el COVID que tuvimos en el 2019, que inició en el 2019, entonces lo planteamos aquí y decimos cómo vamos a investigar, ¿sí? ¿Cómo vamos a investigarlo? Tenemos el problema, las personas están muriendo a partir de la pandemia porque tienen una serie de síntomas y el final es la muerte. Entonces, ese tenemos nuestro problema. Queremos investigar qué es ese virus y cómo podemos evitar que las personas se afecten hasta la muerte con ese virus. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces decimos, vamos a darle seguimiento a las personas, cómo se desarrolla el virus, pero como no podemos hacerlo con una persona, entonces voy a ir a un laboratorio y voy a investigar el virus. Y voy a hacer una serie de pasos, quizás utilice ahí animales de laboratorio para ver, o los mismos virus los voy a juntar para ver cómo se van desarrollando y qué resultado obtenemos. Ahí estamos diciendo cómo. En la fase demostrativa, aquí ya tengo mi plan. En la fase demostrativa me voy al laboratorio. Voy a ir a investigar, ahí voy a poner en el microscopio y voy a poner en los diferentes elementos que tengo ahí en mi laboratorio
todo lo que me está diciendo el plan, cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Le voy a dar seguimiento, pues voy a poner el virus en un ratón de laboratorio, voy a ver cómo funciona, voy a ver cómo funciona en un diabético, en un hipertenso, en una persona normal, en un niño, en un adolescente, en una persona ya adulta. Entonces, ¿y qué voy a hacer? Voy a llevar notas, ¿sí? Esa es otra herramienta para llevar. Voy a llevar notas, voy a escribir, voy a poner videos, todo eso me sirve para evidenciar, ¿sí? Cómo estoy solucionando. Y en la fase expositiva, aquí en la fase demostrativa, lo que llegaron a decir los científicos es que se puede evitar que el virus tenga consecuencias desastrosas en el ser humano, ¿verdad? Que se pueda, que el cuerpo del ser humano pueda evitar que llegue hasta el deceso. Entonces, y que pueda tener una buena calidad de vida aún con el virus. Entonces, ahí se encontró la vacuna. Luego, en la fase expositiva, nos contaron todo lo que hicieron desde la fase indagadora, cómo lo propusieron, qué fue lo que propusieron, cuáles eran las hipótesis, cómo lo demostraron y al final nos expusieron cómo lo habían hecho y nos plantearon esta es la solución, como una conclusión. ¿Cuál era la recomendación? Que todas las personas se vacunen, ¿verdad? Pero dijeron también en la recomendación, hay que seguir haciendo más análisis. Entonces aquí tenemos estas fases del método científico. En la fase indagadora, aunque les voy a comentar y aquí les hago un paréntesis, esta estructura que tenemos acá, ¿sí? Es la aceptada dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y me atrevería a decir que en todas las facultades de la Universidad de San Carlos. Y en muchas de las universidades privadas también. Pero podría ser que aquí haya necesidad de algún otro tema, que sea indispensable para la investigación. Entonces, puede agregarse, ¿sí? Si yo considero que hay algo más que debe ir dentro de mi plan, yo lo puedo agregar. Pero estos son los temas mínimos, los aspectos mínimos que lleva la fase indagar, ¿sí? Primero, ¿qué tenemos que hacer para empezar el proceso de la investigación científica? Primero, lógicamente, ¿qué es lo que vamos a investigar? Vamos a seleccionar el tema, ¿sí? ¿Qué tema de investigación vamos a hacer? ¿Sí? Luego, esto sería la definición y marco general. Bueno, ya estamos en el plan de investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El planteamiento del problema. ¿Alguien me puede decir qué se recuerda que es el planteamiento del problema? Y aquí le invito a que participe porque estamos haciendo un aporte para que usted pueda ir mejor preparado para su examen. Plantéeme todas las preguntas. Dígame. Licenciada, eso no es... me confundí. La definición del problema es donde medimos la unidad, la velocidad temporal, la unidad de análisis y todo eso. Así es. El planteamiento del problema, creo yo que es el tema que seleccionamos antes en la selección del tema y realmente saber qué es lo que se va a investigar del tema. Sí. Mire, cuando vamos a plantear un problema es porque yo voy a decir qué problema existe. ¿Sí? Voy a plantear que hay un problema. El problema es que al estudiante se le dificulta aprender el proceso de investigación científica. ¿Sí? Mi problema es que el estudiante no está comprendiendo realmente lo que es el proceso de la investigación científica porque yo veo que hay muchos conceptos nuevos
que no se comprenden y que son complejos. Por ejemplo, estoy viendo que hay un problema, ¿no? Estoy planteando un problema. El problema es que el estudiante del primer ingreso, del primer semestre, ¿sí?, tiene dificultad en la comprensión del proceso de investigación. ¿Sí? Aquí ya planteé yo todo, ya estoy haciendo mi planteamiento del problema, pero no lo puedo dejar así, porque entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a investigar? No lo sé, porque ahí estoy diciendo algo muy amplio. Entonces, en mi planteamiento del problema, yo voy a escribir que por la experiencia que yo tengo como docente durante tantos años, entonces he evidenciado que el estudiante que viene del bachillerato, o por ejemplo, podría ser ahorita los últimos 3 años, por ejemplo, el estudiante egresado virtualmente del bachillerato tiene ciertas dificultades en identificar el proceso de investigación y todos sus componentes, ¿sí? O el estudiante de primer ingreso tiene problemas, no tiene problemas, sino que se le presentan ciertos obstáculos para llevar a cabo todo su proceso educativo porque los estudiantes pues están argumentando que no pueden llegar a la universidad, o que cuando no tienen empleo dejan de llegar a la universidad. En fin, toda esa es mi experiencia, ¿no? Planteamiento del problema. Lo estoy planteando de manera general, pero luego de que yo ya tengo la idea de mi problema, ahora lo voy a definir, porque no puedo tratarlo de todos los ángulos, tengo que empezar por algo. Si yo digo, el estudiante cuando no tiene trabajo o cuando está desempleado, pues no llega a estudiar. El estudiante cuando tiene algún problema de índole emocional no asiste a clases. El estudiante cuando tiene un problema de transporte, pues no asiste a clases. El estudiante ya en la segunda semana, pues pierde el interés. Ahí tengo muchos temas. Pero entonces, ¿cuál es el que voy a analizar? Entonces yo tengo que definir mi problema. Y recuérdense que en la definición del problema yo voy a buscar un punto de vista, ¿se acuerdan? Que puede ser social, económico, cultural, ambiental, psicológico, en fin, puede ser desde diferentes puntos de vista. Pero tengo que definir, porque si no, no sé qué voy a investigar. Bueno, entonces defino mi problema. ¿Cuál es la estructura de la definición del problema? Ahí la compañera nos ayudaba anteriormente. Por favor, alguien que ordene las ideas. Díganme cuáles son los elementos que lleva la definición de problema. Yo ya dije uno, que es el punto de vista. ¿Qué más? Adelante, Wagner. Bueno, yo dije que primero que nada tiene que haber un límite temporal, un límite espacial, una unidad de análisis y un punto de vista. Excelente, Wagner. Así es. La definición de problema va a llevar, ya dijimos, un punto de vista, porque cuando yo planteé mi problema, cuando tengo la idea del problema, es así como una idea muy, muy global, ¿no? Ahora voy a definir, ¿desde qué punto de vista? Bueno, lo voy a hacer desde el punto de vista económico, social, cultural, ambiental. En el caso nuestro, usualmente las investigaciones que nosotros realizamos acá son con un enfoque económico. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos formando dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y tenemos que poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo, ¿sí? Por eso es que se hace desde el punto de vista económico o socioeconómico. Recuerden, cuando yo estoy hablando de elementos socioeconómicos o problemas socioeconómicos, no es lo mismo que socioeconomía, que es otro de los cursos que ustedes llevan. La socioeconomía es una ciencia,
cuando yo hablo de aspectos socioeconómicos, estoy hablando de todos esos problemas sociales, estoy hablando de educación, estoy hablando de salud, estoy hablando de la violencia. Esos son problemas sociales. Y si estoy hablando de los problemas económicos, entonces estoy hablando del desempleo, del ingreso, estoy hablando de impuestos, estoy hablando de créditos, estoy hablando, en fin, todo lo que es referido a la parte económica. Entonces, pero no es lo mismo que socioeconomía, ¿oye? Entonces, voy a definirlo ahí. Ya dije que es un punto de vista económico y social, si ustedes quieren, ¿verdad? O podría ser, estoy analizando la forma del comportamiento de los estudiantes del primer ingreso en sus primeros cursos, por ejemplo. ¿Cuál es el comportamiento del estudiante? Ahí ya lo estaría hablando. Podría hablarlo de manera psicológica, ¿no? De manera de punto de vista cultural, ¿sí? Entonces puedo hablarlo desde diferentes puntos de vista. Ahí lo defino. Luego, tal como nos decía, yo tengo que ponerle una delimitación, porque si yo no delimito mi problema, lo que va a pasar es que voy a empezar a investigar cualquier cosa. ¿Qué fue lo que pasó en muchas de las investigaciones que hicieron los grupos? Que plantearon un problema, plantearon una hipótesis, pero sus resultados no tenían absolutamente nada que ver con la hipótesis. Y al final me decían, la hipótesis es correcta o la hipótesis es verdadera, pero nunca demostraron por qué era verdadera y cómo llegaron a esa conclusión. Me voy explicando. Entonces, por eso definimos el problema y delimitamos el problema. ¿Cómo lo voy a delimitar? Necesito saber dónde voy a hacer la investigación. Entonces, lo delimito espacialmente. O sea, lo voy a hacer en una aldea, lo voy a hacer en un aula de la clase, lo voy a hacer solo con los estudiantes del primer ingreso, o voy a tomar a todos los estudiantes del área común, o voy a tomar a todos los estudiantes de la facultad, o voy a tomar solo a las mujeres del primer ingreso, a las mujeres del área común, a las mujeres del primer año del curso, a las mujeres de la sede de Misco o de la sede de Chinautla, o a todas las mujeres de toda el área común, dependiendo de cómo voy a delimitar. Se tiene que delimitar o se tiene que hacer esta definición del problema lo más delimitado posible, porque nosotros tenemos ciertos obstáculos económicos y de logística. Si yo digo, por ejemplo, voy a hacer una investigación sobre todas las mujeres de la facultad. Imagínense, nosotros somos más de 20,000 estudiantes y asumimos que la mitad son mujeres, usted tendría que ir a encuestar a 10,000 estudiantes. Eso es imposible, ¿verdad, Jorge? No se podría. Entonces tengo que ir delimitando con un muestreo, tengo que ir delimitando a esa población. Y luego, dependiendo de esa cantidad, yo voy a decir, hay un margen de error. Por eso en la fase expositiva se tiene que hacer la aclaración de toda la población. Se entrevistaron a tantas personas o se estudiaron a tantas personas o a tantos elementos, ¿sí? Para llegar a estas conclusiones. Entonces, por eso tengo que delimitar espacialmente a mi objeto de estudio, a mi objeto de investigación. También lo tengo que hacer temporalmente. Es decir, yo no puedo analizar a las estudiantes de la facultad, si así fuera, durante empezó la universidad. Wow, tendría que analizar durante 300 años, ¿sí? O donde está la facultad, hace ¿qué? 75 años. Entonces no puedo hacerlo, tengo que delimitarlo también temporalmente. Tengo que poner una fecha de inicio y una fecha final.
Ahí ya delimité espacial y temporalmente. Ahora tengo que ver que mi definición de problema tenga unidades de análisis. ¿Alguien me puede decir qué son las unidades de análisis? Ustedes ya hicieron su definición de problema. ¿Qué entendemos por las unidades de análisis? Perdón. Disculpe, ¿qué iba a decir usted? Disculpe. No, adelante. Me va a levantar la mano. La unidad de análisis sería, por ejemplo, las personas, los estudiantes, o sea, cómo son afectados ellos en sí por el problema. Ajá. Muy bien. Es lo que yo comprendo de la unidad de análisis, no estoy en lo correcto. Muy bien, gracias Raúl. Adelante, Wagner. Lick, se puede decir que en pocas palabras es nuestro, aquí nos vamos a investigar nuestro objetivo. O sea, ¿cómo se puede decir? A las personas, a los animales, por ejemplo, a los mediométricos, nuestro objeto de estudio. Claro. Todos pueden ser las casas, los lotes, los árboles, los lagos. Sí. Adelante, alguien más levantó la mano. Adelante. Ya no logré ver quién. La pregunta mía sería quién vamos a beneficiar en la investigación. Sí, pero no podemos decir beneficiar, porque probablemente salga afectado, ¿no? Ahorita no lo sabemos, pero sí tenemos que ver qué análisis, qué unidades vamos a analizar. Y esas unidades son todos donde va a recaer la investigación. Estamos estudiando a todas las estudiantes del área común. Bueno, ¿quién es mi unidad de análisis en este caso? Las estudiantes. A ellas las voy a investigar. ¿Cuál es su comportamiento? Si eso es lo que a mí me interesaría. A ellas. Podría ser cuántas casas o cuántas fincas o cuántos animales, como decían ahí, o cuántas especies animales o cuántas especies vegetales. En fin, dependiendo de cuál sea mi investigación. Mi unidad de análisis es aquella donde recae mi investigación. ¿Sí? Entonces, ya teniendo bien definido mi problema, ahora yo sé qué es lo que voy a investigar. Ahora yo sé a qué unidad de análisis voy a investigar, durante qué tiempo lo voy a investigar, ¿sí? ¿En dónde? Porque ahora ya sé que es espacialmente, ya lo tengo bien definido, entonces ahora ya sé qué es lo que voy a investigar. Tengo bien definido el problema. ¿Sí? Ahí ya planteé mi problema, ya definí mi problema. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Ya tengo la definición del problema, ahora voy a hacer mi marco teórico. ¿Qué significa mi marco teórico? Voy a buscar toda la información que haya sobre mi problema. ¿Sí? Voy a investigar toda esa información. Esa información puede ser histórica, puede ser analítica, puede ser de cualquier tipo. ¿Sí? Voy a buscar y se me va a presentar una cantidad enorme de información. En el caso que en cualquier investigación que hagamos, ustedes pueden poner en la web cualquier tipo de investigación. Por ejemplo, pueden poner alcoholismo y les van a salir miles de páginas. Pueden poner ustedes ahí drogadicción, les va a salir un montón de problemas. Pueden poner ahí pobreza, les va a salir unas cientos, millones de páginas, millones de información le van a salir ahí. Adelante. Licenciada, solo una duda. Yo cuando yo estaba viendo el marco teórico, yo me puse a investigar sobre el marco teórico, y todo marco teórico tiene que llevar antecedentes, ¿es correcto? O sea, y llevar una investigación con lo que es marco teórico, como, o sea, hacer, de poner ahí cierta información de investigaciones de años anteriores hasta llegar a la actualidad. Así sí, en pocas palabras, eso fue lo que yo entendí que se armaba el marco teórico. ¿Es correcto o estoy mal? El marco teórico es, como lo dice, mire, vamos a enmarcar la teoría, ¿sí? Esa teoría
es probable que cuando yo esté haciendo mi investigación, me sirva para mi investigación hablar de los antecedentes de mi problema. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de la drogadicción y pongo mi problema en drogadicción, y entonces voy a encontrar miles de páginas ahí que me hablan sobre la drogadicción. Me pueden hablar de la drogadicción desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde muchos puntos de vista. Yo puedo encontrar una serie de información. Pero como yo definí que mi punto de vista va a ser económico, o va a ser psicológico, como ya lo tengo bien definido, entonces yo voy a ir desechando la información que no me sirve. Porque yo ahorita ya tengo bien planteado, bien definido mi problema. Entonces, en el marco teórico, yo puedo poner, fíjense que se llama marco teórico o consensual. Yo puedo poner toda la información. Si a mí me sirve para mi investigación hablar desde cuándo hay registros de la drogadicción, por ejemplo, o qué tipos de drogadicción se tiene historia de él, se tiene información histórica de él, y si a mí me sirve para explicar mi problema, entonces lo voy a poner. ¿Sí? Ahora, si yo estoy haciendo un análisis de la drogadicción desde el punto de vista psicológico, y de pronto me sale ahí una información que me habla de la drogadicción y el impacto en la economía. Si yo lo estoy haciendo desde el punto de vista psicológico, esa información no es tan importante. Me interesaría a mí, gracias por cerrar su micrófono, me interesaría a mí solo desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque ya definí yo mi punto de vista en la definición del problema, ¿sí? Entonces, en el marco teórico, yo voy a hacer, lo importante del marco teórico es que yo voy a ir a investigar qué teoría hay ya escrita para mi problema, para mi definición de problema. El marco teórico es toda la experiencia que hay, tanto del investigador. Ese marco teórico también es la experiencia de otros investigadores que están escritas, ¿no? Esas experiencias están escritas en documentos, en libros, en fin. Si hablamos de la drogadicción, hay libros que hablan de la drogadicción, los tipos de drogadicción, lo que se utiliza para la drogadicción, en qué lugares hay más drogadicción. Entonces, ahí puedo empezar a analizar, empezar a fortalecer mi marco teórico, lo que me va a servir para explicar mi problema. Lo que le voy a decir al público es, mire, yo voy a hablar sobre este tema, pero no soy el primero en hablar de este tema, sino que ya hay alguien más que escribió. Pueda que yo esté de acuerdo, pueda que yo no esté de acuerdo con lo que se ha escrito. Entonces, por eso, para el marco teórico se usan las fichas. ¿Se recuerdan de las fichas del fichaje anteriormente? Yo voy a ir a buscar toda la información y yo encuentro un autor que me habla de ese tema, pero que yo no estoy de acuerdo con su definición. Entonces yo puedo hacer un comentario y hago una ficha de comentario. Como yo no, en lo que estoy haciendo mi marco teórico, no puedo ir a leer el documento todo, sino que ya lo hice con antelación y tengo mi ficha. Entonces, ahí tengo la información en mi ficha. Ya no hay necesidad de que yo vaya a leer otra vez todo el documento en ese momento, sino que yo ya tengo bien definido ese párrafo y mi comentario o esa mi cita textual. Y es lo que yo voy a utilizar en mi marco teórico. Por ejemplo, yo quiero tener una definición de algún concepto. Por ejemplo, ¿qué es drogadicción? Y encuentro ahí 2, 3, 10, 1000 definiciones, porque hay 1000 autores que hablan de esto y cada uno dio una definición. Bueno,
yo fui a buscar algunos documentos y me parece a mí, desde mi punto de vista de investigadora, me parece a mí que este es el que se adapta más a lo que yo quiero hacer en mi investigación. Entonces, voy a poner en una cita textual que de acuerdo al autor tal y tal, hay esta definición y después yo puedo poner un comentario. Pongo algo textual y después yo puedo decir que de acuerdo a lo que dice, entonces sobre esa definición se va a tomar en consideración para llevar a toda la investigación. ¿Por qué? Porque se considera que es la que está más completa y ¿verdad? Puedo poner otra definición y decir que en esta definición no se está de acuerdo por estas y estas razones. Y aquí yo ya voy formando mi marco teórico. Ahora le voy a indicar que no es un marco teórico porque se confunde e inclusive, fíjese que yo he tenido la experiencia de estar, estuve viendo unas tesis inclusive de maestría en una de las universidades privadas y el marco teórico era una definición de un montón de conceptos. Sí, era como un diccionario de conceptos. Y eso se aceptaba como marco teórico. Y eso no es un marco teórico. Un marco teórico tiene que desarrollarse. Sí, tiene que desarrollarse toda la teoría que hay con antelación a mi investigación y desarrollarla de acuerdo a mi punto de vista que yo ya definí en mi problema. ¿Sí? Yo no sé si ahí les estoy explicando o los estoy confundiendo más. Yo sí le estoy entendiendo, licenciado. Okay. Yo licenciado, yo lo que entiendo del marco teórico es como que se podría decir la unión de la información encontrada, se podría decir. ¿No? Pero no es una unión de información, Raúl, es un análisis de información. Porque aquí usted puede encontrar en la web 1000 páginas que hablen de drogadicción, pero usted probablemente va a ver las que usted pueda como investigador, las que le parezcan más, que se adaptan más a su investigación, porque pueden hablarle, como le digo, pone drogadicción y hay desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista etnocéntrico, desde cualquier punto de vista. Ah, bueno, pero como usted ya definió en su punto de vista anteriormente, que es socioeconómico. Ahí me voy a hacer mi análisis del marco teórico. Sí, puede ser socioeconómico, puede ser cultural, puede ser psicológico. Entonces, todo lo demás no le va a interesar para su investigación. Entonces, usted va a ir desechando, ¿no? La que no le sirva y se va a quedar con la que a usted le sirve. ¿Sí? Ese es su marco teórico. Sería como un resumen de la información recopilada. Sí, pero no le puedo llamar resumen, porque no voy a agarrar un libro y lo resumo. No. ¿Ya? Sino que voy a agarrar la información, voy a tomar la información que me interesa. Si me interesa una definición de drogadicción, entonces yo voy a poner la definición, le voy a dar los derechos, voy a respetar los derechos de autor con normas APA y voy a decir de quién es, de qué página lo tomé, quién es el autor y en fin, todo lo que tiene las normas APA lo voy a poner textual, lo voy a poner entre comillas y luego lo voy a desarrollar. Voy a analizar esa definición y luego yo voy a poner lo que considero que me sirve esta definición para efecto de llevar a cabo mi investigación. Sí. Pero también en el marco. Expandir la información sobre la drogadicción, por ejemplo. Expandir. Perdón, Raúl, no le logré escuchar. Disculpe, es que como no sé, falló la señal. O sea, es como expandir la idea del autor Tomama, se puede decir. No expandir. Respetando. Ajá, pero no puedo decir, probablemente aquí hay una situación de conceptos, ¿no? De cómo utilizar los conceptos, pero no es expandir, porque yo no estoy tratando de decirle al autor, o sea, no estoy tratando de quedar bien o mal con el autor, o decirle al autor que está mal o que está bien, ¿sí? No estoy tratando de expandir la información, porque esa no es parte de mi investigación. Lo que estoy haciendo es analizando la información
que me da ese autor y haciendo y viendo si esta información me sirve a efecto de mi investigación. Si me sirve, la tomo. Si no, no la tomo. También podría utilizarla para decir que no estoy de acuerdo. Si eso me sirve para explicar mi investigación. Entonces, eso es lo que yo voy a poner, mi marco teórico. ¿Sí? Cuando termine de hacer mi marco teórico, como ahora ya definí mi problema, ya sé qué teorías hay, ya sé que han escrito otros autores de ese problema que yo estoy analizando, entonces ahora estoy en la condición para formular una hipótesis. ¿Alguien me puede decir qué es una hipótesis? Una posible respuesta a un problema. Exactamente, gracias, Jan. Las hipótesis son las respuestas tentativas a mi problema. Es decir, yo definí un problema. Ya sé que hay teoría antes, ya sé que alguien escribió sobre ese problema. ¿Sí? Ahora voy a formular una hipótesis. Le voy a dar una respuesta a mi problema. ¿Sí? Sí, voy a decir, desde el punto de vista psicológico, la drogadicción tiene que ver con la falta de ingresos o el problema de la drogadicción tiene que ver con el entorno familiar. ¿Sí? Ese era mi problema. Ahora le voy a responder yo a esa, le voy a dar una respuesta tentativa a mi problema, una solución tentativa. ¿Por qué le puedo dar una solución tentativa? Porque yo ya leí toda la teoría que hay antes en mi marco teórico. Como ahora ya estoy más clara de mi problema, porque ya tengo mi marco teórico, ya he leído mi marco teórico, ya realicé mi marco teórico, ahora me encuentro en condición de formular una hipótesis. Esa respuesta. Y yo digo, sí, es cierto. El problema de la drogadicción es exclusiva del círculo familiar. ¿Cómo se acabó el círculo familiar? Por ejemplo, estoy dando una respuesta, estoy diciendo que el problema es que el círculo familiar tiene mucha incidencia en la drogadicción. Sí, ese es mi problema. Ahora, voy a formular, no sé si ahí queda bien claro la hipótesis. Voy a regresar un poquito a la hipótesis. ¿Alguien se recuerda? Aquí Wagner nos ayudó y nos dice, es la respuesta tentativa a mi problema. Es la solución tentativa a mi problema. Ahora, ¿alguien se recuerda cuál es la estructura para elaborar la hipótesis? Para formular la hipótesis. ¿Alguien se recuerda? Las unidades, Lick. ¿Perdón? Los elementos, perdón. Están las variables y los indicadores de las variables. Ajá, ¿y qué más? ¿Alguien más se recuerda? Gracias, Noemí. La unidad de análisis. También tiene unidades de análisis. Entonces, las hipótesis no puedo dar una respuesta simplemente, sí, así es. Puedo decirlo, pero lo tengo que estructurarla. ¿Por qué tengo que estructurar la hipótesis? Porque de esa hipótesis, justamente como dice la compañera, tengo que sacar los indicadores. Esos indicadores, ¿qué son? Son los elementos que yo voy a ir a investigar específicamente. Me voy a regir a esos indicadores. Si yo estoy hablando de los ingresos de la población, mi indicador van a ser esos ingresos, ¿sí? Si yo estoy hablando de las viviendas, que no llenan ciertos requisitos, digamos, las viviendas que son vulnerables, entonces mi indicador van a ser la cantidad de viviendas o la forma en que están, o los materiales de construcción de las viviendas, pero van a ser mis indicadores. Sí, va. Entonces, las hipótesis llevan unidades de análisis, llevan variables y acuérdense, llevan una variable, son de dos tipos. ¿Alguien me dice?
Independiente. Ok, muchas gracias. Van a haber variables independientes y van a haber variables dependientes. A mí, fíjense que se me ocurre, sí, es lo que yo aplico en la maestría cuando estoy haciendo mi investigación, pues la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. ¿Sí? Entonces, mi variable independiente es la que no depende de nada. ¿Sí? No depende de nada. Y mi variable dependiente es la que va a depender, por eso se llama así, dependiente, va a depender de la independiente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien levanta la mano? Adelante. ¿No? Yo, Lick, pero usted ya lo había dicho, era lo mismo, que era como una causa y un efecto. Ok, muchas gracias, Wagner. Sí, entonces tenemos una variable que va a depender de otra. Por ejemplo, como hablaban algunos en sus temas, ¿no? Los efectos del cambio climático. En este caso, ¿sí? La variable independiente es el cambio climático. Si nosotros hiciéramos otra investigación de otro tipo, podríamos decir que esa variable independiente que para nosotros en esta investigación es la independiente, en otra investigación podría ser la dependiente, pero va a depender de nuestro problema, ¿sí? La independiente es la que no cambia, es la que se da porque no tiene nada que lo cambie. En cambio, la variable dependiente depende del comportamiento de la variable independiente, entonces sufre un cambio. ¿Sí? Si estoy hablando del empleo, por ejemplo, y del ingreso, ¿sí? La variable independiente sería el empleo y mi variable dependiente sería el ingreso. ¿Por qué? Porque mi ingreso depende del empleo. ¿Sí? Diga adelante. ¿Oí un ruido ahí? ¿No? Bien, entonces, como ya tengo ahora formulada la respuesta, ahora voy a formular los objetivos. Dentro de la estructura que nos pide la facultad, nos piden objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? Objetivos que están relacionados directamente a mi problema. ¿Qué pretendo? ¿Sí? O sea, un objetivo no puede ser que mi objetivo sea ganar el curso, ¿verdad? Si estoy hablando de mi tema, de mi definición de problema. Entonces, por ahí me pusieron, mi objetivo general es ganar el curso de investigación. No es su objetivo personal, es el objetivo de la investigación. ¿Me explico? Sí, licenciada. Gracias. En esta estructura, como les decía, se piden objetivos generales y objetivos específicos. Probablemente, si ustedes llegan a desarrollar más estudios después, su maestría, su doctorado, y van a otras instancias de investigación, le pidan solo objetivos. No hagan esa clasificación de generales o específicos, pero en la estructura que nosotros tenemos, y hay que respetarla porque esa es la oficial, es un objetivo general y varios específicos. No podemos poner 20 objetivos específicos, son demasiados, porque por cada objetivo específico hay que hacer una investigación, ¿sí? Hay que argumentar ese objetivo específico, sino que con 3 es aceptable. Entonces hay que pensar bien cuáles son mis objetivos. Luego, o sea, el objetivo es qué quiero lograr con la investigación. Ese es mi objetivo. La justificación de la investigación es por qué estoy haciendo la investigación. ¿Para qué me va a servir? ¿Por qué puede ser útil esa investigación? ¿Sí? Luego, como ya tengo el marco teórico, ahorita yo ya estoy inmersa dentro del problema, ahora puedo hacer un bosquejo preliminar de temas. ¿Qué temas me interesaría
desarrollar dentro de investigación que me van a servir para poder desarrollar toda la investigación que me permita decir si la hipótesis es aceptada o no es aceptada. ¿Sí? Para llegar a alcanzar esa información, yo tengo que decir cómo lo voy a hacer. Si mi investigación tiene que ver con la drogadicción, probablemente yo digo, bueno, la metodología es que yo voy a ir a visitar ciertos lugares donde hay personas que están en recuperación y las voy a entrevistar. O voy a ir a entrevistar a ciertos hogares que tienen familiares que tienen este problema. Y cuando yo estoy hablando de drogadicción, se me olvidó allá en la definición de problema, tengo que decir qué tipo de drogadicción, ¿verdad? Es el que yo voy a ver. Si es el alcoholismo, si es con sustancias, o sea, tengo que definirlo muy bien. Entonces, en la metodología yo voy a decir, bueno, voy a ir a entrevistar, o voy a pasar un cuestionario, o voy a hacer una entrevista y la voy a grabar, o voy a ir a vivir con las personas un tiempo para levantar toda la información, o voy a hacer una revisión bibliográfica, o voy a hacer voy a ver videos, o voy a ver otros documentos. Aquí tengo que decir qué metodología voy a utilizar. Dentro de la metodología voy a ver qué tipo de herramientas voy a usar, ¿sí? Qué tipo de técnicas y qué tipo de herramientas, ¿ya? Luego hago mi cronograma de actividades, porque como mi investigación no puede ser permanente, empiezo una investigación ahora y voy a ver cómo se realiza hasta dentro de 100 años, ¿no? Tengo un tiempo específico, entonces el cronograma empieza en tal fecha y debe terminar en tal fecha, porque tengo que ir avanzando en cada una de las etapas. Y luego tengo que decir cuánto me va a costar, que es el presupuesto de los recursos, ¿sí? ¿Vamos bien ahí, jóvenes? ¿Me dicen? Sí, ¿Jóvenes están licenciada. ahí? Sí. Sí, licenciada. Vale, gracias. Entonces, aquí terminamos el plan de investigación. Ya sabemos qué vamos a hacer, por qué lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Vale. Entonces, ya para la presentación fue la estructura que yo les entregué, ¿sí? Que lo que vimos es, de esto hablamos, del contenido. Ahora, ¿qué es lo que vamos a agregarle ya cuando lo presentamos, lo escribimos? Pues le ponemos una carátula, una hoja de contenido. Aquí falta una carátula, o sea, una portada y la contraportada. Ahí se recuerdan de ella, ¿sí? La carátula, una hoja de contenido o el índice, que le llamamos, y luego la presentación del documento. ¿Sí? Esta presentación del documento es como cuando usted se presenta con alguien que no lo conoce. ¿Qué es lo que dice usted cuando no lo conocen y se está presentando con alguien? Mucho gusto. ¿Y qué más? Mucho gusto, me presento y nos dice su nombre. Muy bien. Sí, ahí los compañeros me están ayudando. Muchas gracias. Sí, nos presentamos, somos amables, decimos quiénes somos. Si es necesario, pues decimos de dónde venimos, decimos nuestra profesión, nos estamos presentando, ¿sí? Cuando ahora ya no se acostumbra, pero ustedes han visto esas tarjetas de presentación en donde dice el nombre, en donde dice su profesión, en donde dice su dirección, su teléfono, ¿sí? Y aparece ahí el logo de la empresa, si es una empresa. Se está presentando, está diciendo que es de esa empresa, su nombre para que lo conozcan, de qué profesión es, en dónde vive o en dónde está la empresa, cuál es su número de teléfono, cuál es su correo. Se está presentando. Es igual acá. Vamos a presentar al documento. ¿Qué necesitamos saber del documento? En lugar de su nombre vamos a poner su tema. Vamos a poner todo lo que contiene. ¿Para qué? Para que conozcan el documento. Es la presentación. Y entonces, cuando usted se presenta, yo de una ojeada, ¿sí?
Y si veo su tarjeta, me puedo dar una primera noción de quién es usted, ¿sí? ¿Qué habilidades tiene? Si usted me dice ahí es licenciado en administración de empresas, entonces yo puedo darme la idea de cuáles son sus habilidades. Se está presentando. Entonces, al documento lo vamos a presentar. Vamos a decir qué contiene el documento para que en la presentación el lector sepa qué es lo que va a encontrar en el documento. ¿Me explico? Esa es la presentación. La presentación no puede ser plagiada, jóvenes. Nada puede ser plagiado. En algunos documentos que yo recibí, la presentación era 3 líneas y plagiadas. Y no tenían derechos de autor, no cumplían con las normas APA. Entonces, la presentación de mi documento, como yo lo conozco, yo puedo decir qué es lo que contiene y ahí lo voy a poner, ¿sí? Luego viene todo el cuerpo principal, que de eso ya hablamos, y finalmente viene la sección de referencias. ¿Qué voy a poner en mi sección de referencias? Toda la bibliografía que yo utilicé, tanto la que estoy mencionando dentro de mi documento, que con normas APA yo estoy haciendo las referencias, ¿sí? Y todos los documentos que a mí me sirvieron de base para tener el conocimiento que yo estoy poniendo dentro de mi marco teórico o dentro de mi plan de investigación. Ahí voy a poner todos estos documentos, ¿sí? Luego, si hubiera necesidad de apéndices, de anexos, porque hay fotografías que a mí me interesan, no puedo meterlas dentro del documento porque no es posible, pero porque no valdría la pena, lo voy a poner en mis apéndices y anexos, ¿sí? Los anexos sirven para poner información que por el tema que yo voy a hacer, que yo estoy poniendo en mi plan, no caben ahí, pero que me sirven para que el lector comprenda lo que yo estoy poniendo. Entonces voy a poner los apéndices y los anexos, ¿sí? Con esto terminamos. Luego nos vamos a la fase demostrativa. Vamos a operacionalizar la hipótesis. ¿Eso qué quiere decir? Operacionalización de hipótesis. Tiene un nombre ahí rimbombante y raro, pero ¿qué significa operacionalizar una hipótesis? Es decir, voy a ir a buscar, voy a poner toda la estructura de la hipótesis. Las unidades de análisis, sus variables, sus elementos lógicos, su variable dependiente, su variable independiente, y voy a poner cuáles son los indicadores de esas variables. Y luego de cuando yo encuentre los indicadores, es decir, ¿qué voy a investigar específicamente de la hipótesis? Porque la hipótesis es la que me está diciendo qué es lo que voy a investigar, para poder confirmarla o negarla. Entonces, la hipótesis me está diciendo estas variables, la dependiente y la independiente. Esa dependiente y esa independiente tienen indicadores. Y esos indicadores me van a decir cuáles son mis herramientas para ir a buscar la información. Entonces, voy a definir las estrategias para comprobar la hipótesis, es decir, ¿cómo voy a comprobar el indicador de la hipótesis? Luego, voy a definir cuáles son mis métodos y técnicas de investigación de campo, porque la hipótesis ya me dijo, tengo que analizar el número de viviendas, ¿verdad? Mi indicador es el número de viviendas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quizás tengo que ir a hacer tengo que ir a buscar bibliográficamente a algunos documentos donde me digan cuántas viviendas hay en el sector que yo dije, ¿verdad? Probablemente hay un catastro en la municipalidad o en otros documentos que me digan cuántas viviendas hay, cuántas viviendas están registradas, ¿sí? Entonces ahí voy a definir cuál es mi método y técnica de investigación. Luego tengo que definir o diseñar mis instrumentos de captura y procesamiento de información, ¿sí? Mis instrumentos de captura, ¿cuáles son? Puede ser un cuestionario, puede ser una entrevista. Luego voy a juntar toda la información, la voy a recopilar, voy a ir al campo, voy a juntar después, la voy a tabular.
¿Cómo lo puedo tabular? Fíjense que ahora ya hay muchos instrumentos, muchas plataformas que nos pueden ayudar a esto. Por ejemplo, en la investigación cualitativa hay una herramienta que se llama Atlas-T, y si no puedo utilizar tabulación estadística o el Excel, ¿sí? Luego que ya lo tengo ahí, perdón. También hay una nueva herramienta que se llama Power BI, que se usa también para hacer análisis. Es cierto, y les recomiendo que lo estudien, el Power BI, porque este es un Excel muy avanzado, que nos da información muy, muy rápida, ¿verdad? Usted le alimenta de información y le pide que saque gráficas o que saque análisis solo de una parte de la información. Es muy lindo ese programa. Incluso también que se puede trasladar una base de datos de Excel al Power BI, que es mucho más fácil de usar. Mucho más fácil, es muy cierto. Entonces, y hay cursos del Power BI, por ahí he visto yo que hacen la oferta, y no es muy difícil de aprender, porque lo lleva uno de la mano, y si lo hace con Microsoft le dan su certificado y eso le sirve para su CV. Pero bueno, ahí ya nos desviamos un poquito, pero cierto, hay muchas plataformas para llevar a cabo. Lo más sencillo, hacerlo en Excel, es lo que más conocemos, pero hay otras plataformas que se pueden utilizar. Justo anoche estaba investigando un poco y ahí encontré otras plataformas. Bueno, entonces ahí hacemos la tabulación, la sistematización de datos. También hacemos cómo vamos a procesar esos datos y luego vamos a contrastar los resultados. Es cierto, con esos resultados podemos decir que nuestra hipótesis es cierta, o nos queda la duda de que no pudimos comprobar realmente. Tal vez la comprobamos 50-50. Tal vez la comprobamos, sí, hay una pequeña comprobación, pero nos quedan más dudas. Entonces no está totalmente comprobada la hipótesis. No llegamos. El resultado de nuestra investigación es que cuando ya analizamos los resultados, no podemos comprobar. No podemos comprobar que la drogadicción dependa del núcleo familiar. O sí podemos comprobar que la drogadicción depende del núcleo familiar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar teniendo como resultado cuando desarrollamos esto. Y luego ya llegamos a nuestras conclusiones. La conclusión es que la hipótesis decía esto y esto, y ya el desarrollo con todas nuestras técnicas y herramientas, con todos nuestros instrumentos, nos dice que no. O que sí puede ser posible en tanto porcentaje de la población, por lo que debe seguirse la investigación, ¿verdad? Y ahí ya estamos poniendo parte de nuestras conclusiones. Entonces, estamos en la fase demostrativa. Aquí, en la segunda etapa, es cuando nosotros hablamos de comprobar la hipótesis de investigación. Aquí estoy hablando de operacionalización de la hipótesis y quiero hablar un poco más de esto, ¿sí? Aquí vamos a realizar un trabajo de campo. Se van a formular y se van a aprobar instrumentos para la recolección de la información y los procedimientos de la sistematización y análisis de la información. Vamos a comprobar la hipótesis y vamos a operacionalizar la hipótesis. Vamos a capturar la información, vamos a ordenarla, clasificarla, sistematizarla, contrastarla, analizar los resultados, a sacar conclusiones y finalmente las recomendaciones. Pero me voy a centrar en esto de la hipótesis, ¿sí? ¿Qué es operacionalización de la hipótesis? Tiene la hipótesis, fíjense que tiene un nivel de abstracción muy amplio y entonces es necesario realizar operaciones mentales. ¿Por qué? Porque yo necesito llegar a conceptos concretos y esos conceptos concretos son mis indicadores. Cuando yo digo la problemática de ahorita que dijimos la problemática desde el punto de vista socioeconómico o económico, desde el punto de vista económico del medio ambiente y su influencia o su incidencia en la situación económica de los pobladores de Misquí, ¿sí? Ahí estamos hablando
¿Cómo voy a demostrar esto? Esa dice mi hipótesis, que el cambio climático sí tiene que ver con las condiciones económicas de los pobladores de determinado lugar de Misco, ¿sí? Y eso lo vamos a estudiar en el año 2022 o en el mes de enero 2023 o en febrero o durante 3 años o durante 2 años, el tiempo que sea, pero ya tenemos definido el lugar y ya tenemos definido el problema. Decimos que los efectos del cambio climático tienen una incidencia en la economía de los o en los ingresos de los pobladores de tal lugar, ¿sí? Entonces, pero eso es muy abstracto. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué información busco? ¿Qué información busco? Primero tengo que buscar cuál es mi variable. Bueno, mi variable independiente. En este caso, ¿cuál sería? Bueno, el cambio climático. Eso, ¿quién lo genera en esta investigación? No lo estamos investigando, qué genera el cambio climático, sino que estamos diciendo que el cambio climático es la causa por la cual los pobladores tienen problemas económicos. ¿Sí? Esa es la causa. Entonces, es mi variable independiente. Bueno, pero si digo solo eso, se queda muy en el aire. Tengo que buscar un indicador. ¿Cómo puedo demostrar que esto es real? Ahora me voy a mi variable dependiente. Digo, los ingresos. Los ingresos se ven afectados por los efectos del cambio climático. Bueno, entonces mi indicador ahí es mi variable independiente. Me está diciendo que mis ingresos mis ingresos están siendo bajos. ¿Cuál sería mi indicador ahí? Bueno, tengo que ir a ver la cantidad de ingresos que tiene. Aquí, anteriormente, vimos este ejemplo. Primero, lo que tengo que hacer en mi hipótesis, que es identificar las variables. ¿Qué son las variables? Las categorías. Acuérdense, las categorías es una palabra, ¿verdad? Conceptos es otra palabra. Sí tienen claro esto, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué es una categoría o un concepto? ¿Me están escuchando? Licenciada, concepto sería algún tipo de definición y categoría sería como los rangos, ¿no? Sí. Lo voy a decir con otras palabras, lo que usted me acaba de aportar. Mire, los conceptos son palabras, ¿sí? Los conceptos son palabras que llevan dentro de esas palabras una serie de elementos que lo hace ser esa palabra. Por ejemplo, el concepto mesa. Cuando yo le digo a usted mesa, ese es el concepto, no la definición. Porque la definición de mesa sería decir todas las cualidades de ese objeto. ¿Sí? Usted y yo nos comunicamos a través de conceptos, a través de palabras, ¿sí? Que tienen detrás de esa palabra una definición. ¿Sí? Como le digo, un ejemplo muy burdo, mesa. Yo le podría decir que la mesa es un bien o un elemento que tiene una utilidad y que tiene estas características, que puede ser de madera, de plástico, de otros materiales y que puede tener esta utilidad. En fin, le puedo definir qué es la mesa, pero la mesa es un concepto, ¿sí? Es una palabra. Ahora, cuando yo hablo de categorías, son esas palabras o conceptos que se van a utilizar únicamente cuando estoy hablando de algo específico. Es decir, cuando yo hablo, aquí está, mira, desarrollo, ¿sí? Cuando yo hablo de desarrollo económico, esta es una categoría. Está compuesta de dos palabras que se convierten en categorías. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico es una categoría que se utiliza únicamente dentro del sistema económico capitalista. ¿Sí?
es específico de este sistema capitalista. No se utilizaba en el sistema esclavista, no se utilizaba antes. No se hablaba de desarrollo económico y no se entendía. Ahora, después de que creamos esas palabras, las juntamos, las definimos, ahora podemos decir que es una categoría. ¿Me explico? Sí. Gracias. Entonces, son categorías. Esas variables van a ser categorías o conceptos que contengan, oiga bien, cantidad o calidad de algo que puede cambiar, aumentar, disminuir, desaparecer si cambia alguna o algunas de las otras variables. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que una variable. Ahora miremos si el cambio climático es una variable. Analícemelo usted, por favor. ¿El cambio climático puede cambiar? ¿Aumentar? Sí, Ajá. también puede aumentar. Puede disminuir, puede desaparecer o puede cambiar si alguna otra variable cambia. ¿Sí? Bueno, si el cambio climático cumple con cantidad o calidad, entonces es una variable. ¿Me explico? Sí, licenciada. Va. Entonces ahí vamos. Entonces hemos identificado la variable desarrollo económico. Ahora voy a operacionalizar esta categoría, miren, desarrollo económico. Fíjense que aquí estoy haciendo pedacitos, la hipótesis. Estoy hablando solo de una palabra, ¿sí? Desarrollo económico. Eso lo tomé como una variable, ¿sí? Podría ser en este caso la variable independiente o la variable dependiente. Depende de nuestra investigación. Ahora la voy a definir, solo este concepto. O sea, yo voy a tomar toda mi hipótesis, voy a identificar mi variable dependiente, mi variable independiente, ¿sí? Y esas variables voy a ahora identificar si realmente son variables, ¿sí? Y ya dijimos, el desarrollo económico sí es una variable. Entonces ahora la voy a operacionalizar. ¿Qué es esto? Voy a encontrar su definición teórica, conceptual y una equivalente que pueda ser observada, identificada o traducida al campo empírico. Empírico quiere decir de la experiencia, concreto de la realidad objetiva. ¿Sí? Entonces voy a buscar una definición de desarrollo económico. ¿Sí? Y encontré esta definición y para eso me están sirviendo mis fichas. Encontré esta definición. Proceso mediante el cual el ser humano alcanza un mayor grado de satisfacción físico, moral, cultural a través de la salud, educación y vivienda dignas. ¿Sí? Esa es una definición. ¿Sí? Ejemplo de una observación empírica, o sea, ejemplo de una observación según la experiencia y según lo que yo encontré en mi investigación. Personas sanas con nivel cultural y académico alto, viviendo decorosamente. ¿Sí? Ese es un ejemplo, una observación. Bueno, ya tengo aquí mi definición y un ejemplo. Ahora voy a identificar mi indicador. Oiga bien, ya tengo mi variable independiente. Ahora voy a buscar el indicador de esa variable, ¿sí? ¿Qué es identificar y especificar los indicadores? Una definición operativa no siempre permite medir u observar la frecuencia, o sea, el número de veces en que se manifiesta durante un periodo de tiempo, grupo social o área geográfica. Por tanto, el nivel de observación debe ser más específico, creando indicadores. Los indicadores son los elementos que yo voy a buscar dentro de esa definición que yo pueda contar, contrastar y ver si disminuye, si cambia, si desaparece, si aumenta, si se incrementó, si se decrementó, ¿sí? Entonces, dentro de esta definición me habla que el ser humano, ¿sí?
alcanza un grado de satisfacción físico, moral y cultural. ¿A quién estoy analizando ahí? ¿Qué es de todo lo que ustedes ven en esa definición? ¿Qué podría contar? ¿Qué podría variar? ¿Qué me podría servir para decir, bueno, un porcentaje dijo que sí o un porcentaje dijo que no? En el ejemplo que está abajito dice, personas sanas con nivel cultural y académico alto, viviendo decorosamente. Entonces, mi indicador, ¿cuál va a ser? El número de personas médicamente declaradas sanas. Porque mire, aquí hay un ejemplo y dice personas sanas. A las personas sanas sí yo las puedo contar, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿qué me va a servir para demostrar esta variable? Contar a las personas que médicamente son sanas. ¿Y cómo las voy a clasificar? Fíjense que estoy haciendo una clasificación por edad, por sexo. La puedo clasificar por edad, por sexo. La puedo clasificar por número de estudiantes egresados